Compañeros, buenos días. Después de un par de semanas pasadas de nuestro primer video, hemos creído oportuno ofrecer a todos los colegas y compañeros trabajadores de una forma relativamente breve y a grandes rasgos los principios de sindicalismo que todos deberíamos conocer. Está claro que esto no va a ser del agrado de la clase explotadora, que nos ha demostrado y seguirá demostrando la furia que les causa el movimiento sindical obrero, ¿ya? De muchas formas. Pero no importa que se enojen, que pataleen, que nos repriman, que nos ataquen, que nos calumnien. eh, no importa nada sabiendo que se está o se ha plantado ya la semilla del sindicalismo en nuestro rubro, por el momento en nuestro rubro, ya que eh, el final, la idea final de todo esto es ojalá en algún momento lograr consolidar un sindicato a nivel construcción completo, en donde las 800 y tantas mil personas que trabajamos en construcción tengamos algo que decir fuerte y claro al, al gobierno de turno o al Estado de turno. ¿Ya? Bueno, los principios elementales del sindicato, que es un concepto que se acuñó hace muchos años, por sindicatos alrededor de todo el mundo, preferentemente de Latinoamérica, como por ejemplo en El Salvador. Eh, el principal fundamento que tenemos que comprender es que el sindicato es un arma de combate de nuestra clase y de la clase trabajadora para hacerle frente a la explotación que sufrimos a manos del capitalismo o de la clase explotadora, depende como quieran ustedes llamarlo, y comprender a la vez que el sindicato nace del seno mismo de la clase trabajadora, pero siempre debe estar inserto dentro de un momento histórico que permite la existencia del sindicato. ¿Ya? Vamos a ver a grandes rasgos los distintos sistemas de producción que hemos tenido en la historia del mundo, algo muy breve, obviamente, algo muy por encima, para poder comprender la importancia que tiene el sindicato para nosotros como trabajadores. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta la evolución de la historia de la humanidad y variados regímenes económicos y productivos. ¿Ya? Bueno, en un principio está el tema de la... hay que estar claro que en un principio era una comunidad primitiva en donde todos los medios de producción y la fuerza de trabajo era todo de forma social, o sea, era todo el conjunto de la sociedad en su conjunto la que era dueño de los productos, de las materias primas, de los alimentos, de las herramientas, de las tierras, de los animales, etcétera. Por lo tanto, no existía la clase explotadora, por lo tanto el sindicato no tenía razón de ser. Después de esto, transcurriendo este tiempo de la comunidad primitiva, se produce la primera gran división del trabajo, que es cuando algunas tribus aprenden a domesticar animales y se dedican exclusivamente a domesticar animales. Por lo tanto, se produce comercio con los productos que vienen desde los animales hacia los productos de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos, etcétera. Ese es el primer gran quiebre que sufre la humanidad. Después de esto, y en base a este paso que acabo de nombrarle, se produce la esclavitud, que es la esclavitud viene principalmente de la época de las tribus, en que en las guerras tribales producían prisioneros, y estos prisioneros que en un principio eran asesinados, pasan a ser esclavos porque se les empieza a sacar provecho económico. Entonces el trabajo de los esclavos iba en directo beneficio de la tribu, que en ese momento era el estamento social existente. Después pasa a ser masivo el tema de la esclavitud, y se produce tráfico de esclavos y algo que todos conocemos, la esclavitud termina, principalmente es conocida por la guerra de secesión de Estados Unidos, donde se abole definitivamente la esclavitud. Después de esto viene el feudalismo, en donde ya no existían los esclavos, pero existían los señores feudales, que eran los más famosos latifundistas, los terratenientes, dueños de inmensos territorios, y la gente que vivía en esos territorios estaba amarrado a ese lugar, tenían que trabajar esas tierras para poder comer y a la vez pagarle tributo al señor feudal. Si esto no ocurría, el señor feudal simplemente los expulsaba de sus campos, de sus tierras,
y esta gente estaba condenada a morir de hambre o a trabajar para otro señor feudal sin pago solamente por lo que conseguían para su alimentación y para pagar tributo a los señores feudales. En este mismo tiempo, en las ciudades existían los artesanos, que eran herreros, sastres, orfebres, y existían los comerciantes que vendían estos artículos que producían los artesanos. Entonces, los comerciantes estaban en el medio, no participaban de la producción, pero estaban entre el productor y el comprador final, y ellos eran los que hacían posible el intercambio de materias primas o de animales o de lo que fuera. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, los comerciantes adquieren una importancia brutal a nivel económico, porque tenían acceso a todo, a las materias primas y también a los productos. Entonces, asumen una importancia muy grande a nivel económico, y esto lleva a que en algún momento los artesanos en ese momento eran dueños de sus herramientas, pero tenían que conseguir materias primas para hacer su trabajo. Por lo tanto, los comerciantes, como tenían acceso a esas materias primas, empezaron a, a prestar dinero y a prestar materias primas para que el artesano trabajara. Y de este modo se hicieron dueños de las herramientas de los artesanos. Al hacerse dueños de la herramienta o de los medios de producción de los artesanos, empiezan a concentrar gente en grandes locales y aparece la manufactura. La manufactura a gran escala, que ya no era una producción que se utilizara de inmediato, no era una producción para el consumo inmediato, era una producción donde ya se empezaban a acumular los productos y consecuentemente se empezaban a acumular las riquezas en manos de unas pocas personas, que no estaban involucrados directamente en el tema de la producción. ¿Ya? Y en base a esto ya aparece lo que se conoce actualmente como el capitalismo. ¿Ya? El capitalismo se caracteriza porque la clase dominante, la clase burgués, tiene en sus manos todos los elementos, fábricas, no sé, maquinaria, materias primas, dinero, y la clase trabajadora, la clase obrera, o sea, nosotros, lo único que tenemos para ofrecer al mercado es la fuerza de trabajo de nuestras manos, que son las que producen finalmente las ganancias que van directamente a las manos de los burgueses. Entonces, ahora, legalmente, nosotros como obreros tenemos los mismos derechos legales que los capitalistas, ¿ya? Y teóricamente somos iguales ante la ley, pero nosotros no contamos con medios de producción. O sea, más allá de nosotros en este momento, claro, nosotros tenemos el alicate, la wincha, etcétera, pero nosotros trabajamos siempre para un capitalista, siempre hay alguien que pone las lucas, que es el dueño de las lucas, y por lo tanto cuando nosotros terminamos de hacer nuestro trabajo, el producto final, la venta final del edificio, del puente, de lo que sea, ese dinero va directamente a los bolsillos del que invirtió, y nosotros seguimos trabajando por un sueldo muchas veces que apenas alcanza para pasar el mes, tenemos bajas imposiciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros desarrollamos el trabajo de forma social, porque trabajamos en conjunto como un equipo de trabajo, pero la producción, la ganancia que viene de ese trabajo no cae sobre nosotros, no se reparte primero como nosotros, como parte creadora fundamental del producto final, sino que se nos mantiene eh, con un sueldo y todas las grandes ganancias, hablamos de cientos de miles de millones, van directamente a los bolsillos burgueses. Entonces, tenemos que entender que nosotros nacemos, la clase obrera, nosotros, solo pasa a ser clase obrera solo bajo el capitalismo. En el capitalismo, la esencia es la explotación del trabajo del hombre por otro hombre. Eso es el capitalismo. Y tenemos que comprender también que el sindicato aparece solamente bajo estas condiciones. No pudo funcionar el sindicato, digamos, en la comunidad primitiva, en la esclavitud o en el feudalismo, porque no estaban dadas las condiciones que sí están dadas hoy día. Y tenemos que comprender que en estos momentos hay una crisis de capitalismo que viene arrastrándose hace mucho tiempo, que es algo que está comprobado en la ciencia política. Pero no queremos entrar en política, queremos pasar a recorrer, digamos, el camino del sindicato, de la razón de ser del sindicato. ¿Ya? Esencialmente ese es el motivo de estos videos que estamos haciendo. Entonces, tenemos que comprender
que la clase obrera ha encontrado en el sindicato la forma más eficaz de lucha contra la burguesía, para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios, obviamente. El sindicato es es la más importante expresión espontánea de lucha contra es la expresión, es la más grande expresión de lucha de la clase obrera contra la clase explotadora. ¿Ya? Las bases del sindicato están asentadas en la gente la que de un u otro modo conforma el sindicato y hace que el sindicato realice tal o cual lucha dependiendo de las necesidades que exijan o pidan la mayoría de la gente que participa del sindicato, obviamente. Ahora bien, el sindicato es una organización de lucha de los trabajadores reunidos para la defensa de los intereses comunes de los trabajadores. Por ejemplo, y voy a leer, existe lucha por mejoras salariales, lucha por rebajar el costo de la vida, el precio de los víveres, los transportes, las medicinas, la vivienda, etcétera. ¿Ya? Y también hay luchas, lo que acabo de nombrar son luchas económicas. También existe la lucha social, que son las condiciones de salubridad en el trabajo, las prestaciones a la mujer, la reducción de horas jornada de trabajo, el seguro social, etcétera. Y también debe tener el sindicato la potestad o la potencia o la representatividad para poder luchar también por derechos políticos. ¿Ya? Por mucho que el sindicato no sea un partido político, siempre de por sí tiene un poder político el hecho de reunir a un grupo o a una parte de la sociedad que está enfrentada con la otra parte de la sociedad. Por lo tanto, también el sindicato tiene obligatoriamente que tocar ciertos asuntos políticos sin ser un partido político. Entonces, la defensa de intereses políticos puede ser por la lucha por la promulgación de leyes que sean amables con los trabajadores, que amplíen y apliquen un código del trabajo realmente justo, y también el sindicato debe luchar para que el producto interno nacional deje de estar en manos de los extranjeros y pase a ser del pueblo chileno para beneficio y goce del pueblo chileno y de la clase trabajadora, que es la que manipula y desarrolla el país con los productos que da el país. Esa es la base del sindicato. El sindicato dice que el sindicato es la expresión espontánea. ¿Por qué decimos que es espontánea? Porque nace no de una conciencia X, no una conciencia de clase, digámoslo claramente, sino que nace del instinto básico o de la intuición de que pertenecemos a una clase, ¿ya? Porque sabemos y conocemos las necesidades y carencias que sufre la clase trabajadora o que sufre la gente pobre del país, y decidimos unirnos para defendernos de la explotación. Entonces, el sindicato lo que tiene que hacer es despertar la conciencia, pasar desde la intuición hacia la conciencia de clase. La conciencia de clase nos convence de que debemos unir, de que es obligación unirnos. No tan solo para defendernos de la explotación, ¿ya? Sino que para liberarnos de la explotación, para eliminar la explotación. Ese es el fin mayor que tiene el sindicato. No es solamente una organización que va a luchar por pequeños beneficios, por pequeños logros, que poco a poco ahí vamos a luchar y vamos a sufrir. No, no. El fin final, o la razón de ser final que debe tener cada sindicato, independiente de su rama de producción, llámese construcción, industria, manufactura, etcétera, debe ser el eliminar la explotación y el liberarnos de la explotación. Ese es el fin. ¿Ya? Ahora, para que el sindicato, que estamos en proceso de formación, que es el trabajo de base que estamos haciendo hoy, para el sindicato pretendemos ser verdaderamente consecuente con los intereses de la clase trabajadora, de cada uno de nosotros. ¿Ya? El sindicato debe luchar diariamente para elevar el nivel de conciencia de clase trabajadora. Y solo así lograremos tener
la capacidad de ser la palanca que ayude definitivamente a la clase trabajadora eh, a, a, a hacer, a terminar la tarea de liberarnos de la explotación. Principalmente eso tenemos que conseguir, eso tenemos que mentalizarnos, tenemos que conseguir eh, ser, no, tenemos que conseguir luchar a diario. Y luchar, y por luchar no digo pelear, digo concientizar, compartir, comentar, hablar, conversar con compañeros para buscar el mejor camino que nos lleve a tener una mejora social en nuestro modo de vida y a la vez poder ir eliminando paso a paso lo que significa la explotación burguesa y capitalista de nuestra fuerza laboral. ¿Ya? Entonces, estamos a las puertas de conseguir realizar un hito histórico en el desarrollo de la sociedad chilena. Tenemos la convicción de que la victoria está de nuestro lado. Tenemos el impulso que nos da nuestra conciencia para recorrer el camino que está planteado. El camino de la creación de sindicatos y de la consecución de victorias dentro de la lucha que estamos dispuestos a desarrollar. ¿Ya? Bueno, ahora en estos momentos debemos realizar el trabajo de base. El trabajo de base en el que tanto yo como cada uno de ustedes comente, siembre la semilla, plante la duda sobre si es realmente necesario e importante. Nosotros creemos que sí es realmente necesario e importante poder tener nuestro sindicato. Entonces, aquí cada una de las personas que quiera y que esté realmente concientizada de que sí es necesario, siembre la semilla en su vecino, en su amigo, en su colega, en su empalme. Para concretar y poder conformar definitivamente nuestro sindicato de manera legal cuando ya se nos libere del tema de la cuarentena y podamos reunirnos físicamente y hacer reuniones donde nos veamos cara a cara y sí poder ahí terminar los estatutos que quedaron a medio terminar en las reuniones que se hicieron alguna vez en el pasado con compañeros enfermadores y colegas de varias partes que llegaron a esas famosas juntas que se hicieron. ¿Ya? Ahora, si avanzamos en este primer paso, que es el trabajo más importante, el trabajo de base, si avanzamos realmente como una organización social, de hecho, porque todavía no estamos conformados legalmente, pero ya como de hecho ya deberíamos estar funcionando como tal, podríamos tener la capacidad de identificar, no podríamos, tendremos la capacidad de identificar a aquellas personas que buscan un beneficio personal, que buscan vender la fuerza revolucionaria que pretende tener este sindicato, venderse y congelar el movimiento obrero. Un movimiento obrero que nunca debió detenerse, que siempre debió estar amparado por las leyes y sostenido por el gobierno. Porque el gobierno sin los obreros no funciona. Son los obreros los que hacen que el gobierno tenga lucas para tal o cual cosa, para dar salud, para dar educación, para dar vivienda, etcétera. Es el obrero. Si el país no trabaja, el Estado no tiene razón de ser. Pero vuelvo atrás a decir que si trabajamos bien, si logramos tener una organización de base sólida, podremos identificar a estas personas que vienen con el afán de quebrantar y de corromper las bases del sindicato y de quebrar la conciencia sindicalista del obrero. ¿Ya? Entonces, al lograr esto, el siguiente paso ya como sindicato propiamente tal, formado con todo lo que conlleva tener esta organización, el sindicato seguirá trabajando ¿para qué? Para unificar a todos los integrantes del sindicato, para facilitar que cada uno de los integrantes del sindicato tenga una conciencia de clase clara. Al tener esta conciencia de clase clara, sabremos qué es lo que dice esta conciencia, hacia dónde nos lleva esta conciencia. Debemos lograr tener una base sólida para poder llegar a ser un sindicato realmente organizado y representativo de los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora. En este momento pretendemos
tener el sindicato de enferradores, pero, vuelvo a repetir, la idea de crear un sindicato nacional es para lograr tener en algún momento la logística necesaria de poder unir todos los puntos del país en una movilización que le diga al gobierno que la clase trabajadora de la construcción en su totalidad no está conforme con las condiciones actuales del trabajo y por lo tanto las demandas de esta rama de la producción nacional está pidiendo y va a luchar por sus derechos laborales y salariales para llegar a estar en la posición que nunca debió salir. El hecho de la producción debería estar en lo más alto de la cadena económica del país y no estar concentrado el dinero o el capital dentro de unas pocas manos que nos mantienen con sueldos, en algunas partes sueldos de hambre, y que produce que tengamos contratos truchos y que al final de cuentas, cuando nuestra vida laboral pase, lleguemos a tener una jubilación que dista mucho de ser digna. ¿Ya? Este sindicato será un ejemplo en todo sentido, empezando por la democracia sindical, en donde los acuerdos y resoluciones saldrán de las bases de las mayorías libres y conscientes que están o que pertenecen al sindicato, y esos acuerdos llegaremos al final de la lucha por los acuerdos que se consigan dentro del sindicato y dentro de las bases de la mayoría es la que dirige al sindicato y no al revés, no es el sindicato el que dirige las masas, sino que son las masas las que deben dirigir el sindicato. ¿Ah? No habrá cabida en este sindicato a los dirigentes corruptos, como varios que conocemos, muchos por ahí conocemos, vendidos oportunistas o traidores a la clase obrera. ¿Ah? La verdad es que ya vamos por ancho camino. Ya vamos abriendo las grandes alamedas y vamos construyendo la historia. Somos parte de la historia y seremos parte importante de la historia si logramos conseguir lo que necesitamos. Somos la oportunidad que tiene el mundo obrero de tomar su posición en la historia. Solo tenemos que unirnos y convencernos de que la unión es el único camino que nos llevará al triunfo, a los logros de mejoras sustanciales en nuestra calidad de vida y en nuestras oportunidades frente al desarrollo del mundo trabajador y obrero de nuestro país. ¿Ya? Tenemos que unirnos, tenemos que creernos y tenemos que querernos principalmente. Ya dimos el primer paso, ya este camino ya inició, este camino no tiene vuelta atrás. El sindicato no se va a formar hoy, ni mañana, ni pasado. Esto es un camino más o menos largo para lograr tener la representatividad y la conciencia que nos permita reunirnos como hermanos trabajadores, como hermanos obreros, sabiendo que solo juntos podemos lograr triunfar en alguna lucha que planteemos en el futuro. Tenemos que tener claro que solo siendo uno seremos escuchados. No podemos conformar 20, 30 sindicatos distintos. Tenemos que tener un solo sindicato que le diga al Estado: aquí estamos, somos los enferradores y queremos que se nos respete como tales, que se nos reconozca de cierto modo el profesionalismo con el que se desarrolla nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, solo caminando de la mano, nosotros con ustedes y entre todos, seremos lo que debamos ser. Todos debemos luchar por un movimiento social, obrero, sindical, libre, independiente, autónomo y revolucionario. Por la paz, por el pan, por la libertad. Sindicato Nacional de Enferradores. Ahora venceremos.